Uno. Bienvenidos a la octava Expo Literaria de Escritores, Narradores y Poetas. Les habla Armando García, director de Radio Nuestra América acá en Estados Unidos y de la Agencia Mundial de Prensa también acá en este país. Está usted viendo la octava Expo Literaria que empezó el día 4 de mayo y vamos a continuar hasta el 1 de junio. Estamos apenas en nuestra primerita semana y vamos a seguir dando y dando y dando. Pues a veces decimos lata, pero más bien estamos brindando una prácticamente feria de letras, como dice Luz Marisol Paredes, nuestra coordinadora general. Esta ocasión tenemos a un escritor que se llama Bernardo Ebri, que nos va a tocar un tema muy importante. Y para ello quiero presentarles a su embajador, si es que está listo. ¿Está listo, embajador? Todavía no. Dígame con la mano, sí o no. ¿Todavía no? Sí. Embajador Paco Rubio, ¿está listo para presentar a su invitado? A ver, no puedo entrar, no se me oye, ¿no? Sí se le oye, sí se le oye. Sí se oye muy bien. Muy bien, Baco, usted es el embajador del escritor Bernardo Ebri. ¿Necesito 2 minutos o yo lo presento? Pues parece que no me oyó. Bueno, avancemos. Bernardo Ebri, bienvenido a la octava Expo Literaria de Escritores, Narradores y Poetas. Es un placer tenerlo por acá y me gustaría poder preguntarle que se presente usted, de dónde es, y me dijeron que usted es médico y nos va a hablar de un tema muy importante que es la fe. Bienvenido sea. Pues nada, muy buenas tardes a todos. Bueno, aquí en España ya son noches. Efectivamente, mi persona es Bernardo Ebri Torné, soy médico internista Mm. de Zaragoza, España. He trabajado muchísimos años en Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza, pues tratando con muchos enfermos, ¿verdad? En situaciones muchas veces límite, pero y he tenido también alumnos enseñando la medicina como profesor y siempre me ha gustado no solo enseñar unas aplicaciones técnicas exclusivamente, es decir, pues analíticas, electrocardiografía, etcétera, etcétera, sino también tener un visus humanístico en el sentido de enseñar a los alumnos a que entendieran al hombre enfermo, cómo se relacionarse con él, qué empatía se puede tener, esos miedos, es decir, crear lo que llamamos en un marco que yo enfoco en lo que se llama una medicina integral, que es, diríamos, la que abarca esas tres vertientes, que son la física, la mental, emocional y la espiritual. Porque no olvidemos que al final de la enfermedad muchas veces ocurre el óbito, ¿verdad? El tránsito. Y entonces los enfermos, aunque muchas veces no lo explicitan, sí que experimentan una angustia, un pensamiento de a dónde van. Es decir, ese sentido pues trascendente es el que yo enfoco y lo entiendo como un sentido espiritual. Y no se puede tampoco alejar del ejercicio de la medicina, porque entonces estaríamos cojos, aplicaríamos únicamente a lo sumo una medicina psicosomática, que ya es, desde luego, porque explica muchos síntomas por los trastornos emocionales, pero en el fondo siempre está latente esa ansiedad última, esa ansiedad que a mí me hizo, pues, vamos a decir, escribir una obra que se llama La otra cara de la medicina, en sus tres volúmenes. Primero, un análisis qué es el hombre antropológico, incluso entendiendo otras medicinas de tipo tradicional china, ayurvédica, etcétera, pero entendiendo al hombre como con ese sentido unitario que acabo de decir. En segundo lugar, el segundo libro era ¿qué pasa cuando el hombre enferma? ¿Existe algo después de esta vida? Entonces analizo muchas experiencias borderline de enfermos que me contaron, analizando situaciones límite, tocando los problemas de la depresión, etcétera, etcétera. Y al tercer volumen, ya que es, diríamos, un volumen de entrecruzamiento, diríamos, de ideas hacia dónde vamos, que realmente analiza el problema actual de la deshumanización de la medicina. Vamos caminando hacia un materialismo que nos olvidamos de la vertiente trascendente del hombre y de ahí realmente el aumento del índice de suicidio, de las depresiones.
Si nos da tiempo, siempre me he acordado de la anécdota de un psiquiatra austriaco, Viktor Frank, que a muchos de ustedes sabrán quién es, que es el autor de lo que se llama El hombre en busca de sentido. En los campos de concentración nazi, este hombre lo llevaron, era un psiquiatra, pues vamos a decir, con una clínica privada extraordinaria, podríamos decir, un hombre aburguesado, pero que cuando es detenido, porque era judío por los nazis y llevado a un campo de concentración, se siente morir. Incluso viene la idea de suicidio. Pero en ese momento lo habían separado también de su esposa y siente, fíjense ustedes, cuando estaban trabajando forzosamente en la nieve, un pajarito, parece que esto es una perogrullada, pero un pajarito que se posa junto a él y él experimenta una conversión total. Es decir, de pronto se le da gratuitamente una emoción intensa con su mujer, un amor intenso que le hace decir que la muerte no existe. Entonces realmente este hombre cambia el chip, luego con sus compañeros y les anima a que sigan luchando porque esto va a acabar. Y entonces es el fundador de la llamada logoterapia, terapia por la palabra, que dice que cuando un hombre no tiene un sentido para vivir, si tú se lo das, encuentra el cómo de cada día, aunque sea difícil como era en un campo de concentración. Díjenme ustedes, don Severo Ochoa, que vino de Nueva York a España, a Madrid, con su señora, murió ella. Y lo atendió un psiquiatra valenciano que aplicaba la logoterapia. Don Severo no era creyente, pero sin embargo le dijo, mire, don Severo, está usted pasándolo muy mal, por eso ha venido usted a verme. Pero ¿qué hubiera pasado si usted se hubiera muerto antes que su mujer? Dice, pues mi mujer hubiera estado muy mal porque nos queríamos mucho. Dice, pues mire usted el sufrimiento que le ha ahorrado a su mujer, que usted esté sufriendo, pero su mujer ya no. Es decir, fíjense ustedes que parece que le da vuelta al calcetín, pero en un tema del sufrimiento realmente le da un sentido a lo que aparentemente no tiene. Pero sin embargo, fíjense ustedes, desde la fe, el sufrimiento sí que tiene un sentido. Yo me ha gustado mucho y he hecho cursos de teología y he visto precisamente que el sufrimiento participa, diríamos, porque el que es creyente lo cree, que hay un Cristo que ha muerto por nosotros, que nos ha redimido, etcétera, etcétera. Y este sufrimiento lo ha ofrecido por nosotros. Luego nosotros, cuando quien no sufre, ¿verdad? O tiene una enfermedad a lo largo de su vida, puede también ser ayudar, diríamos, cooperar a ese sufrimiento divino. Y eso que realmente produce en lo que se llama teológicamente una economía eclesial salvífica, porque realmente se puede aplicar por personas con otras necesidades, etcétera. No me quiero extender yo en este tema, pero lo que quiero decirles es cómo el sufrimiento realmente tiene un sentido para un cristiano, incluso para el que no lo es, con la logoterapia podría tener. Eso es uno de los puntos que estamos, en que yo lo he explicitado en Medicina y Fe, porque he tratado de desarrollar unas reflexiones acerca de cuando estaba con mis enfermos, es decir, cómo ellos tenían esas cavilaciones, y entonces cuando realmente entraban en un sentido de paz, tenían la posibilidad de una oración, aunque sea sencillita, sencillita, se encontraban bien. Y el otro aspecto, diríamos, que yo toco en este libro de Medicina y Fe, es precisamente ese sentido hoy día de que parece ser que el hombre científico no tiene que ser creyente. Eso es una gran equivocación. Hoy día los premios Nobel, sobre todo de física, lo están explicitando grandemente. Incluso el mismo Einstein, ¿verdad? Tenía una imagen de un Dios creador, no realmente descendiendo a lo que llamamos una práctica religiosa, pero efectivamente. Pero, por ejemplo, cojamos al presbiteriano Peacock inglés, que precisamente nos estaba diciendo que incluso en la evolución de la materia, trasplantándose incluso surgiendo del caos, de las probabilidades estadísticas aleatorias, siempre hay una posibilidad de evolución creadora. Y esto realmente nos indica que el hombre tiene una finalidad y esa finalidad hay que descubrirla. Incluso hoy día hasta el propio Papa Francisco está hablando precisamente en el sentido ecológico de que cuidemos precisamente todo ese marco natural porque es el marco que nos alberga y establecemos una unidad con él.
Recuerdo ahora, por ejemplo, el gran sabio jesuita Teilhard de Chardin, que tuvo tanta importancia en el Concilio Vaticano II, como decía que Cristo está en el corazón de la materia. Es decir, cuando él en el desierto del Gobi, que era un antropólogo, vio que no tenía, pues eso, pan o vino para celebrar, celebró con todo el marco que le rodeaba, porque dice que Cristo estaba en el cosmos, estaba en lo que le rodeaba. Y esto, claro, en aquella época causó una gran sensación y este hombre estuvo un poco suyice hasta que fue rehabilitado en el Concilio Vaticano. Pero lo que quiero comentar es que hoy día incluso hay un libro estupendo de autores franceses que hablan precisamente que hoy día es que es imposible no llegar a la convicción de que ha habido una creación. Hoy día ese decimonónico, diríamos, sentido ateísta de siglos pasados está totalmente rebasado. Y a mí realmente escribí también este libro porque una vez con una compañera, una catedrática, que estuve hablando con ella y me dice, pero ¿cómo tú siendo un hombre científico? Porque yo me he dedicado mucho a la investigación. Por ejemplo, tengo un tratado de maduración ósea para aplicar la edad ósea de los niños y estudiar también el pronóstico de talla para que cuando los endocrinos vean si un niño no evoluciona bien en talla, intenten averiguar. Entonces, con un método, una radiografía de mano, calculamos esa edad ósea y vemos si está adelantada o retrasada, con lo cual damos unas pistas para la evolución, diríamos, y el estudio de ese niño. Bien, ese es un estudio que está colgado aquí en el Colegio de Médicos de Zaragoza y que cualquiera a nivel del mundo se puede meter y digitalizar, diríamos, las medidas y obtener el programita que está gratuitamente puesto en el colegio. Bien, pues me decía esta catedrática, ¿cómo tú siendo un hombre científico puedes ser creyente? Entonces, claro, eso me causó una gran sensación y entonces dije, pero bueno, si lo realmente importante en mi vida ha sido que tengo una finalidad y esa finalidad, si no tuviera yo una trascendencia, sería el hombre más mm, pobre del mundo. Y de esta forma sé que con esto puedo perfectamente aunar un ejercicio de la medicina integral con un sentido, diríamos, de trascendencia. ¿Sí? Y esto para mí es lo que realmente ha hecho que yo escribiera este libro. También cito, por ejemplo, al gran autor Alexis Carrel, premio Nobel francés, que escribió el mejor libro de oración escrito por un seglar. O sea que vamos a dejarnos ya de que el hombre científico no puede ser creyente. Yo no sé lo que opinan ustedes, pero he tratado en este libro de ofrecer muchísimas reflexiones, muchísimas, incluso vamos a llamar también en un sentido teológico, porque es también mis fundamentos, pero sobre todo el tratar de dar un optimismo, el abrir unas puertas de esperanza, como el hombre realmente cuando se encuentra en un encuentro personal con Dios, efectivamente, por ejemplo, Santa Teresa de Ávila, Teresa de Jesús, habla que en esa relación espiritual, a tratar a Dios como un amigo, ese es, diríamos, el núcleo de que poco a poco se va desarrollando esa fe. Porque una cosa es creer que es muy difícil que todo haya sido imposible de haberse creado, pero otra cosa es desarrollar una relación personal. Y en la medida que se establece esa relación personal, y muchas veces la enfermedad es una piedra de toque para poderlo hacer, es cuando se va fundamentando esa fe y llegar a una convicción fuerte e impenetrable, que como decía también San Pablo, dice, ¿quién te apartará de la angustia, de la depresión? Dice, en todo vencemos, porque la palabra de Dios es como más afilada que una espada de dos filos. Ya ven ustedes que soy un seglar, soy un médico y parece que les estoy hablando aquí como un sacerdote, pero es que realmente, fíjense ustedes, por el bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes, los cristianos. Sacerdote, capacidad de hablar, diríamos, de Dios. O sea que yo, como ven ustedes, no me puedo ir de un sitio a otro. Unifico tanto la medicina como en ese sentido de tener esa creencia. Permítame Bueno, tantito, me voy a reservar yo en hacer preguntas porque tenemos bastante público y entre el público hay gente mucho
muy capacitada para hacer este tipo de preguntas relacionadas con la fe. Hay personas que saben bastante de las escrituras y de las creencias, más que yo, y me voy a reservar en hacer esas preguntas. Pero tenemos a Paco Rubio, que es nuestro embajador, y creo que ya leyó su libro 47.789 veces, ya se lo sabe de memoria. Paco Rubio, su embajador, tiene algunas preguntas con respecto a la medicina y la fe. Paco, su micrófono, por favor. No se oye. Entonces, regreso con Mariluz Marisol Paredes Zapolitano. Ok, señor director, muchas gracias por la pauta. Primeramente, pues darle la bienvenida al doctor Bernardo Evi a nuestra octava expo literaria. Lo recibe con mucho cariño, doctor, con su libro Medicina y Fe. También a su embajador cultural, Paco Rubio, desde España, y a todo el auditorio que hoy día se ha congregado para escucharlo, doctor. Su tema sí que ha levantado mucha curiosidad sobre la medicina y la fe. Una de las preguntas que yo también me hacía era, doctor, dice que creemos por la fe en la resurrección de los muertos. ¿Qué podría usted decirnos en cuestiones de ese punto? Sí, es una de las cosas que siempre me ha llevado una gran curiosidad, porque claro, por la fe sabes que volvemos, diríamos, esta vida no es la única, que tenemos una trascendencia, que resucitamos, pero siempre como científico me he preguntado cómo se podría producir ese fenómeno. Y claro, entonces hoy día los conocimientos de la física cuántica han favorecido mucho, por ejemplo, esos fenómenos de entrecruzamiento de las partículas subatómicas, cómo se entrecruzan, cómo realmente a distancias de miles de kilómetros dos partículas pueden comunicarse entre sí. Es decir, cómo realmente hay un vacío en las experiencias borderline, precisamente, que ya hablaba el primer americano, el doctor Moody, a ustedes muchos recordarán de esas experiencias cercanas a la muerte, como en los procesos de resucitación, no es igual resurrección que resucitación. Pues en los procesos de resucitación, haciendo masaje cardíaco, etcétera, muchas veces el paciente, con un electroencefalograma plano, se veía en el techo de la habitación y veían las maniobras de reanimación e intentaba interaccionar con el reanimador, pero lo atravesaba. Fíjense ustedes, había un vacío, hay un vacío en otra dimensión. Pero es que te vas a la estructura subatómica y, por ejemplo, imagínense ustedes un campo de fútbol donde tenemos el átomo donde se pone la pelotita para empezar el partido y todos los electrones están en el anfiteatro último del campo de fútbol. Fíjense, aparentemente hay vacío entre el átomo y los electrones. Cuando estamos en otra dimensión, tenemos una estructura vacua, en el sentido, porque todo no hay solidez, es un estado, diríamos, un estado dimensional. Y eso explica precisamente esa transformación, que ya la misma, incluso Teresa de Ávila hablaba el sinónimo de la metamorfosis del gusano de seda que se transformaba en mariposa. En mariposa, en griego, significa sige, que significa lo sutil, lo que vuela. Y precisamente yo creo que en el momento, o sea, aparte de que creo en este sentido por la fe, creo que en ese momento se produce una transformación cuántica, ¿eh? De un cuerpo material a un cuerpo espiritualizado. Eso también hablaba también el mismo San Pablo. Y ese cuerpo espiritualizado es lo que la Iglesia llama alma. Llama alma. Pero en realidad es un cuerpo espiritualizado porque tiene materia sutil. Por lo tanto, no se puede decir que esa alma luego se acaballe en otro cuerpecito y tengamos lo que llamamos la reencarnación. No, es indisoluble la unidad físico-psíquico individual. Se transforma, pero no se separa. Y ese cuerpo espiritualizado, según el estado de amor que haya sentido en su vida, según su propia conciencia, podrá unirse a la divinidad en Jesucristo. Por ejemplo, cuando resucita a, a Lázaro, que es una resucitación, repito, no es una resurrección, Marta le dice, maestro, si hubieras estado aquí no hubiera muerto mi hermano. Dice, sí, dice, ¿tú crees yo creo en la resurrección del último día.
Dice, ¿crees en esto? Dice, yo soy la resurrección y la vida. Entonces, si no se produce esa transformación, de esa purificación, entonces hay un tiempo intermedio, como decía un teólogo, Ruiz de la Peña, que lo llamamos intermedio, porque en esos momentos, en esa dimensión, no podemos hablar de cuantificación de tiempo, porque no hay una relación espacio-tiempo muy definida, y entonces lo que la Iglesia llama purgatorio, que es un tiempo de purificación en amor, hasta que se produce la auténtica resurrección, que es el abrazo con la divinidad. Por lo tanto, a nivel de la física cuántica, nos podemos explicar cómo se produce esa vacuidad y esa engrama, diríamos, de las partículas subatómicas que realmente estamos formando parte. Porque todos, si empezamos a hablar de nuestra histología, de nuestros tejidos, vamos descendiendo a las células, vamos descendiendo a la propia bioquímica, vamos descendiendo a los átomos, a los electrones, al final todo quedamos reducido a las partículas subatómicas y cada día por los aceleradores se están produciendo más. El bosón de Higgs precisamente nos explica la unidad que puede, diríamos, converger todas estas partículas subatómicas. Por lo tanto, Ok, señores, doctor, muchas gracias, doctor. Vamos a darle pase también al director que quiere hablar con usted. No, no Gracias. tanto yo hablar, no tanto yo hablar. Yo le dije hace un rato que había gente muy preparada y vamos a Ah, ya, empezar con la ok. primera. No, yo no me quiero meter en estos asuntos porque salgo expulsado por parte del público. Ya han habido en Ok, otras ocasiones, en otras ferias, que entramos en debate en estos temas y no me quiero meter en eso. ok, doctor. Principalmente, vamos a ver quién está, que alzó la mano. No veo. Rosa Rodríguez. Buenos días o buenas tardes o buenas noches. De verdad es un honor muy grande tomar parte de este magno evento. Estoy tan contenta. Gracias, señor director, por darme la palabra. Y para el doctor Bernardo, me quito el sombrero porque de verdad muchos científicos, muchos médicos, cirujanos, lo que sea, se olvidan de la existencia de Dios. Y usted ha ligado estas dos ramas que son tan importantes, como es la ciencia y como es, no digamos la religión, sino la existencia de Dios, de dónde vinimos y para dónde vamos. Al ver la física cuántica y las neurociencias en cuanto a salud, en cuanto a, a ciencia exacta, se nota, se ve, se encuentra esa diferencia y al mismo tiempo esa unión entre lo que es Dios y lo que es la ciencia, porque un cirujano al ver abrir un cuerpo y ver cómo funcionan estas partes, de verdad no se puede olvidar de que hay un ser supremo que lo hizo. Y eso es algo súper importante y me encanta, me fascina de verdad, doctor, escucharle hablar sobre este tema. Para mí es un postre, un bálsamo y bueno, voy a estar muy atenta porque ese libro lo quiero. Esto es fascinante, le lleva a uno a Ya se cayó. que es lo que fue Dios al formarnos, al hacernos, al ver cómo funciona. Cada parte se conecta la una con la otra y lo que usted decía en cuanto a cuando una persona muere, yo me considero haber muerto en un momento. Y yo misma volaba como una plumita suave de un pájaro y al mismo tiempo me estaba viendo. Fue algo muy rápido. Fue hace 4 años, en el tiempo de la pandemia. Y ahorita que usted comentaba eso, es una experiencia dulce, una experiencia bonita. Uno estando vivo le tiene miedo a la muerte y no debe ser así, porque si volvemos
de donde vinimos a tener esa comunión y ese contacto con nuestro Creador, eso es maravilloso y felicitaciones de verdad, doctor, por haberse, digo, atrevido, porque no mucha gente nos atrevemos tal vez a hablar las cosas fuertes de Dios por temor a la crítica, por temor al rechazo, pero usted lo ha hecho y es algo de lo cual digo nuevamente, me quito el sombrero por lo que usted está contando en este momento respecto a su libro y a lo que Dios ha puesto en su vida, y Dios le siga bendiciendo y dando más sabiduría en cuanto a este tema. Dios les bendiga a todos y nos ayude a entender esto porque es muy real. Ok, Paco Rubio está presente. Ya tiene su Por libro. fin, Por por fin. fin creo que estoy, don Armando, creo porque yo estoy con dos ordenadores a Muy la bien. vez. Bueno, haga su. Siento mucho y le pido disculpas al doctor don Bernardo Ebrí Torné por no haber estado, pero No, creí que el ordenador me iba a funcionar en el momento correcto y cuando se me ha ido todo. mientras no le He eche la culpa, tenido, mientras no le eche la culpa a la ciencia, estamos bien. Hombre, yo me hubiera gustado tener toda la fe que tiene el doctor Bernardo, A ver, porque con la fe igual se me hubiera arreglado antes, pero bueno, no he podido hacerlo. Pero tal y pregunta. como ponía, tal y como ponía, y me van a permitir, bueno, antes que nada, buenas noches a todas las embajadoras, a todas las que están aquí presentes conmigo, por supuesto, en primer lugar a don Armando García Álvarez, muchas gracias por haber tenido esta paciencia conmigo, director de Nuestra América Online Radio. No veo a la CEO de la Agencia Mundial de No, no Prensa, está, ella no está Cristina, presente. hoy no está, Ujú. y a nuestra coordinadora general Marisol Paredes Apolitano, que la tengo ahí como siempre con esa sonrisa tan brillante y tan bonita que tiene. Gracias a todos los demás, ya digo, por estar aquí. Y bueno, yo lo que me había quedado era con esta frase. Claro, me he perdido mucho de lo que se ha estado hablando porque he estado fuera de la pantalla y no me he enterado muy bien mucho. Ya he visto, por supuesto, que tiene escritos 11 libros, no sé si es alguno más, don Bernardo. Pues son ya 20. 20 ya, bueno, vale, bien. Entonces, entonces Entonces te Bueno, falta comprar nueve. los 9 libros, eso los ha escrito más rápido que el viento ya de Te eso. falta 20 comprar. Bueno, libros, pero metiendo obra científica de medicina. pues eso me gusta mucho. A mí estos temas de la fe y estos temas de la muerte, digamos, de una segunda vida, ¿no? De esa vida después de la vida, de la muerte. Yo le preguntaría si cree con rotundidad que hay vida después de la vida. O sea, ya le he estado escuchando y por lo que veo, por la fe que tiene, por supuesto, en todo eso, yo creo que es una pregunta que posiblemente que me dirá que sí, que hay una vida después de esta, ¿no? Por lo menos cree en ella firmemente. Pues sí, yo realmente en los libros vamos a llamar paramédicos, en el sentido de que no eran exclusivamente, porque, claro, escritos sobre hipertensión arterial, sobre los niños, pediatría, etcétera, etcétera, sobre cardiovascular. Pero bueno, el haber creado la otra cara de la medicina nace, fíjense ustedes, por una experiencia que, bueno, ya que estoy aquí la cuento, porque estamos explicando muchas cosas. Cuando murió mi padre, yo soy hijo único, estaba muy unido a él porque me pasaba a mecanografía, no había entonces ordenadores, mis escritos. Y cuando murió mi padre, estuve con un tristísimo, vamos, lloroso, es decir, no rebasaba, no superaba la situación. Pero fíjense ustedes, una vez estaba yo pues, durmiendo en la habitación con mi esposa, ¿no? Y de pronto estaba yo y sentí
una especie de, no sé, me desperté una intimidad amorosísima, cercana a mí, como si me rozara. Inmediatamente dije, mi padre, y aquello desapareció, pero continuaba yo con esa depresión, entre comillas, y se repitió al cabo de unos días, pero tampoco superaba. Y realmente, al cabo de otra semana aproximadamente, era el clarear del nuevo día. De pronto me despierto y veo a los pies de mi cama una aura luminosa y ahí estaba mi padre. Telepáticamente, sin decir palabra, le pregunto, ¿qué tal estás? No me contestó, pero me embargó su presencia y desapareció. Entonces sé que estaba bien. Entonces, claro, yo me preguntaba como científico, ¿pero qué he tenido? Una alucinación. Entonces empecé a estudiar libros, el libro Bardol, el libro tibetano de los muertos. No sé cuántos libros estuve investigando y vi que estos fenómenos se dan más de la frecuencia con que uno piensa. Claro, se requiere una cierta sensibilidad. Y realmente esto no es privativo de ninguna religión, sino de realmente de un sentido, diríamos, de trasfondo sensible de la persona y sobre todo de amor, de sentimiento de amor por las personas que se nos han ido. Y entonces esto me hizo recapacitar y al final ahondar en mis conocimientos de lo que yo estaba aprendiendo por la literatura, por la bibliografía que está reseñada totalmente en este libro de la trácara de la medicina, que ustedes si teclean en internet la trácara de la medicina, también lo tendrán en sus 3 volúmenes y lo pueden pedir también, no haga aquí ningún sentido comercial. Pero realmente esto fue un poco el fundamento de que afianzó mi fe, esa experiencia que tuve con mi padre. Alucinación, no. Realmente es un fenómeno paranormal, pero que se da en más personas de lo que creemos. Pero todo esto que se cuenta siempre, que coincide mucho en las personas que han estado clínicamente muertas, porque usted como doctor lo sabe, que han coincidido en esos minutos o en eso que han estado clínicamente muertos, que han tenido el viaje ese famoso por el túnel, que al final ven la luz, que eh, todo eso podría, porque a veces quien lo cuenta son de diferentes países, de diferentes razas, de y todos coinciden en que ven eso, ese túnel, esas personas que vienen a saludarle, esa luz final que ven blanca al final del túnel que siempre proporciona esa paz, esa tranquilidad, y luego el hecho de algo que les tira hacia atrás porque no es su hora y vuelven otra vez a la vida. Eso lo habrá escuchado más de una vez, ¿no? ¿Usted? Sí, sí, muchísimo, muchísimo. Y mucha literatura, no solo la del doctor Moody, sino incluso hablando con compañeros geriatras y compañeros de UCI, me han contado experiencias. Lo que ocurre es que muchas veces, por vergüenza, por perder aparentemente un respeto que se les pueda tener, la gente calla. Pero en cuanto una conversación distendida se puede llegar, entonces cuentan muchísimas anécdotas. Yo tengo muchísimas que también he reflejado en el segundo libro, en El hombre ante el dolor y la muerte, de experiencias cercanas y de ese sentido. Y personalmente no he encontrado, fíjense ustedes, siempre he tenido yo una gran preocupación como médico hospitalario en cuanto veía a un paciente que estaba grave, hablar con él, darle una esperanza e incluso ayudar a que viniera un sacerdote para dar esa unción, que no es la extrema unción, que la puntilla, no, no, ya es lo que dice la carta de Santiago, que cuando estéis enfermos solicitar al presbítero, al sacerdote, que si dais conveniente vendrá la salud. Pues yo no he visto a nadie que me haya rechazado la llegada cuando llega un sacerdote. Sin embargo, sí los familiares, muchas veces por miedo. Entonces, que realmente lo bonito es llegar a tener una especie de sinceridad con el paciente y al final todos somos seres humanos, todos tenemos y pasamos por las mismas dificultades y todos tendremos y querríamos que en unos momentos muchas veces difíciles tuviéramos una mano amiga que nos confortara, que nos ayudara y que hablara sin vergüenzas, que nos hablara con el corazón, que es la Claro, forma de hablar con los pacientes, con el corazón. sí. Muchas veces Por los eso médicos.
La somos verdad un es que sí. poco severos o un poco autoritarios, pero esto tenemos que ceder un poco y diríamos ceder un poquito en este aspecto. O sea que entonces, ¿qué relación habría entre la medicina y la fe? O dicho de otra manera, ¿la fe ayuda a la medicina o no? O sea, cuando nosotros tenemos fe en algo en que nos vamos a poner buenos, nos ayuda, ¿no? Nos debería ayudar, vamos. La fe teológicamente es un don gratuito que recibimos de Dios. Pero fíjense ustedes, desde el punto de vista humano, todos los días desarrollamos actos de fe. El pan que comemos, ¿quién te dice que no lo haya envenenado? Y sin embargo nos fiamos ya de nuestra madre, o cuando nos tiran de pequeñitos arriba y sin embargo sabemos que luego nuestro padre nos coge. O sea, tenemos esa capacidad de abandono. La fe está íntimamente unida a la capacidad de abandono. Entonces, cuando realmente uno cultiva la relación con Dios, diríamos, con Jesús concretamente, en esa relación personal, la fe crece. Y entonces es una gran potencia, porque es capaz entonces de atravesar todo, y que es la que da incluso capacidad al propio hombre en sus facultades mentales, físicas, etc. Y en ese aspecto veo que todo hay una gran convergencia. Cuando tienes una idea, por ejemplo, ahora me viene hablarles de lo que llama en psicología el ser esencial y el ser superficial. Brevemente lo comento, por favor. En el trabajo, en las relaciones sociales, trabajamos con lo que llamamos el ser superficial. Nos conocen pues por los hábitos, por el trabajo. Mira, este es de derechas, este es de izquierdas, este no lo junto, este es tal. Eso nos separa. Incluso la propia religión nos separa porque hay una divergencia. Pero cuando trabajamos, cuando sentimos la esencialidad, el ser esencial, que como decía el filósofo alemán Durkheim, es lo más central de ti mismo. Como decía el propio Víctor Frank, él decía, ni la psicosis pueden destruir el núcleo esencial del individuo. Y él hablaba de la llamada neurosis noogénica o falta de sentido, que era cuando la persona, por ejemplo, no le faltaba nada, estaba bien, diríamos, socialmente, no le faltaba económicamente, pero llegaba un momento en la vida que parece que estaba deprimido, que no encontraba un algo. Y esto es realmente otro benedictino alemán, precisamente, se dio cuenta que se les secularizaban los monjes, Ansel Grün, precisamente, y pues decían, pero ¿y yo qué hago? No me he casado, no tengo hijos, me parece que me he equivocado. Se secularizaba y tampoco alcanzaba la felicidad. Es la llamada crisis de los 40 a los 50 años. Ahí es donde se produce un acrisolamiento de nuestra personalidad. Entonces, desde la esencialidad del individuo, pero fíjense ustedes que dice Durkheim, pero te vas a San Pablo y dices, somos centros y templos del espíritu. Fíjense cómo hay una convergencia a nivel de la Biblia, a nivel de la filosofía durkheimiana, a nivel de la psicoterapia transpersonal. Es que hay una unidad, hay que formarse, señores, hay que formarse. Cuando yo, por ejemplo, he sido muchos años presidente de cursillos de cristiandad, que también sé que está en Sudamérica, ¿eh? E incluso en Estados Unidos. Y precisamente hablábamos a la gente, dice, hace falta tener un buen trípode. ¿Y cuál es ese trípode? La formación, la acción y la oración. Con ese trípode la mesa está bien sólidamente formada. Y cuando tú te estás formando, con ilusión, estás orando. Y cuando tú oras, te formas, porque te va enriqueciendo. Como por ejemplo muchos santos analfabetos, como Santa Catalina de Siena, patrona de Europa, recibían esa sabiduría intelectual proveniente de Dios y no estudiaban, diríamos, materia. Pues fíjense ustedes, y encima tienes una relación personal adecuada y encima estudias. Es que es fetén. Eso es lo que pienso, señores. Muy bien, Bueno, pues, vamos a ver si hay más preguntas del público porque ya nos sí. estamos acercando al momento de concluir Ujú. esta expo de este día. Y a ver, preguntas de más de los que son creyentes aquí. Empezamos con Yuma Coromoto Aponte. Hola, hola, muy buenas tardes. Buenas Bendiciones tardes. para todos. Bueno, un honor escucharlo, doctor Bernardo. Y yo creo que la octava expo literaria se enriquece al tener usted en esta plataforma. Realmente soy mujer de ciencia y he sido criticada
por mis colegas, amigos, familiares, porque también soy creyente. Y yo quería preguntarle, entré un poquito tarde a la conferencia, no sé si lo dijo al principio, pero hay un antes y un después de su función como médico, después de tener en su corazón o de desarrollar la fe. Sí, concretamente, miren, yo por ejemplo, hasta en mi juventud, siempre que mi propensión ha sido siempre la universidad, es decir, pues las oposiciones, etcétera. Entonces, cuando tuve el primer fracaso en esa oposición, me derrumbé, me derrumbé. Pero hubo un sacerdote que estaba capellán del hospital, dice, ¿por qué no te haces un cursillo de cristiandad? Bueno, y dije, bueno, pero ¿me dejaréis libros para poder llevarme y estudiar? Bueno, no yo me fui, no me lleven, los libros no los pude ni tocar porque son 3 días a tope en una relación extraordinaria en el cual se ve la hermandad de las personas cuando son hombres y mujeres de buena voluntad. Y entonces ahí realmente luego cuando acabé el cursillo tuve un después, porque no solo me di cuenta que yo existía como persona única, sino que tenía una relación con todo el resto de las personas. Y entonces adquirí lo que llamábamos un sentido más eclesial, más comunitario. Y eso también lo llevé a la medicina, porque entonces el paciente ya no era un objeto únicamente de exploración, de llegar a un diagnóstico, etcétera, etcétera, sino que lo veía como una persona que sufría y que necesitaba la empatía y que necesitaba la cooperación. Y siempre yo, fíjense ustedes, antes de ver un paciente, invocaba al Espíritu del Señor. Decía, ven Espíritu Santo, ayúdame para que pueda dar lo que mejor pueda a este enfermo. Y esto por eso ha sido un después. Y fue Muy, realmente tras un cursillo de cristiandad. muy bien. Gracias. Tenemos otra pregunta Muchas de gracias. Virginia Van der Dix, también desde España, venezolana viviendo allá. Muy buenas noches, caramba, qué gusto, una entrevista súper interesante. También llega un poco tarde, pero bueno, yo creo que la relación entre la medicina y la fe pueden variar según las creencias y las perspectivas individuales, ¿no? Algunas personas encuentran consuelo en el apoyo espiritual en momentos de enfermedad o de tratamiento médico, mientras que otras pues confían exclusivamente en la ciencia. La fe puede incluir en sus decisiones, tratamientos o actitudes hacia la enfermedad, mientras que otros separan definitivamente la medicina de la ciencia, pero particularmente yo he tenido situaciones como las que habló mi compañero Paco hace rato, ¿verdad? Estuve al borde de la muerte porque caminé por ese túnel. Efectivamente hay un túnel, efectivamente está lleno de gente que no se ven, sino solo las formas, ¿no? No se les ven las caras, pero que da mucha paz, es lindo, es tranquilizador y al final está esa luz. Solo que bueno, no sé, alguien me hizo volver, ¿no? Exacto. Bueno, y aquí estoy. Y también lo he experimentado pues a través de mi madre. Y es que esto es un poco confuso, ¿no? Porque las personas creo que cuando tenemos fe, ¿no? Cuando tenemos fe en Cristo y todo se nos hace como más llevadero, ¿no? Es como que despojáramos un poco en esa fe y yo creo que eso es maravilloso, por supuesto. Y por ejemplo, mi mamá hace muchísimos años, hace 50 años atrás, le detectaron cáncer. Y mi mamá era una mujer muy cristiana. Y bueno, en aquella época no existía lo que hay ahora, la quimioterapia, sino, si mal no recuerdo, eran como unas bombas de cobalto o algo así. Usted me corrige si no estoy diciendo lo correcto. Y era bastante complicado, estaba aislada, etcétera, etcétera. Pero nunca se me olvida cuando el médico habló conmigo y me dice, es que es impresionante, porque mi mamá, ellos la escuchaban peleando con su cáncer, ¿no?
Ella peleaba con ese cáncer y defendía su cuerpo y defendía su fe en Cristo. Y mi mamá salió de eso de una manera que nadie la esperaba. O sea, bueno, mi mamá salió de muchas, hasta que, bueno, hasta que por fin, tanto el cántaro al agua, pues que se la llevó, ¿no? Pero 50 años después o 60 años después. Entonces yo creo que sí, que hay. Yo no sé mucho de esto, doctor. Yo simplemente estoy diciendo lo que pienso y lo que... Pero yo creo que sí hay mucha unión entre la ciencia y la fe y que una se ayuda con la otra. Yo estoy convencida de que es así. Muchísimas gracias, la verdad que lo felicito. Es un tema, voy a leer su libro porque es un tema muy interesante, el cual me voy a empapar y bueno, en otra oportunidad quizás lo hablemos desde otra perspectiva. Muchísimas gracias. Gracias. Isabel Muñoz desde España. Hola, buenas noches, doctor. Un placer de estar aquí con todos mis compañeros también. Y le quiero hacer dos preguntas muy concretas. ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? ¿De dónde venimos? Pues Sí. venimos realmente, bueno, biológicamente de la unión de un esperma y un óvulo, donde es el acto procreador de nuestros padres. Pero su pregunta tiene mucha trascendencia, porque realmente cuando se produce esa hominización, cuando se produce la espiritualización del individuo. Incluso, fíjate, Santo Tomás de Aquino hablaba de que hasta que no se producía la neurogénesis, la formación del sistema nervioso, no existía una base neurológica que asentase, diríamos, el alma, podríamos hablar así. Pero hoy día, tras los descubrimientos precisamente últimos de la biología, realmente no, hoy día se sabe que desde el mismo momento de la fecundación se produce ya esa unión físico, psíquico, intelectual. Y algunos le pueden decir, ¿y cómo lo puede decir usted eso? Coge usted una cinta, hoy día está todo digitalizado, pero antes esas cintas de magnetofón, ¿verdad? Que estaban al inicio no grabadas, aparentemente no había sonido, pero si teníamos paciencia aparecía el sonido. Si nosotros cortamos esa cinta antes de que aparentemente salga el sonido, diríamos, no había entonces sonido, no hay individuo, no hay... No, no, no. Entonces, claro, es la justificación de los abortistas. Pero realmente hoy día, si tú cortas y tienes paciencia, te darás cuenta. Y hoy día realmente el latido fetal se escucha ya pues prácticamente a las 3 semanas o 4 semanas, el latido del niño. Es decir, a través de las capas ectodérmicas, mesodérmicas del neuro, o sea, se establece ya una embriogénesis, pero es que es extraordinaria cómo hay nuestro ADN es capaz de regir a través de la síntesis proteica del RNA, la síntesis de proteínas y la estructuración del individuo. Hay un código genético que lo tenemos impreso. ¿Quién lo ha hecho más que Dios? A ver, al azar se dice que sería el libro del Quijote, tirar las hojas al azar y que se ordenaran de nuevo. La probabilidad estadística es mucho más baja que admitir la propia existencia de Dios. Y la última pregunta me ha dicho usted, ¿hacia dónde vamos? Pues vamos precisamente al encuentro, yo pienso, es decir, es un tiempo de maduración el que tenemos en esta vida, intentemos ser buenas personas, no hacer daño a nadie, ¿verdad? Es la ley, diríamos, básica, y luego si alguno, ¿verdad?, se siente más tocado, pues que inicie lo que yo llamo en este libro, esa oración, esa relación personal con el Señor, porque entonces nos encontraremos amorosamente sorprendidos de las Muchas gracias. delicadeces que podemos recibir. Por lo tanto, al final, madurando el individuo, pues iremos al encuentro de la eternidad y Muy la bien. divinidad. Tenemos tiempo para una pregunta más, si no paso No, los señor micrófonos. director, ya no hay tiempo, ¿Ya no tenemos hay? que ya no hay tiempo, Ah, tenemos que bueno, sí, adelante. bueno, si usted me da el pase, quiero Qué lástima. invitarle a la gente para que vayan a la plataforma de Amazon. Ahí se van a empapar de todo el tema del doctor con su libro Medicina y Fe, reflexiones desde la quietud. Y si no, más rapidito, te vas a la barra de búsqueda y pones Bernardo Ebri Tornec, y te sale el maravilloso libro del doctor y te vas a poder empapar de
toda la sabiduría y el conocimiento que el doctor pone a su disposición. En dos Marisol, versiones, sí, electrónica y física. ¿En dónde? Pues en las plataformas de Amazon. Así que, ¿qué Marisol, espera? perdón, sí. Para el que tenga curiosidad, que se pueda meter en internet la palabra every.es, que es mi página web. Y ahí verá También. la capacidad incluso de descarga de muchas cositas que yo he puesto allí, de muchos vídeos y también de toda mi labor poética, porque también tengo una labor poética. Ah, pues Entonces, bueno. incluso otros Nos Bueno libros, saberlo. sí, otros libros que también pueden estar pedidos en Amazon, dado que usted lo ha dicho, every.es. Y saldrá entonces mi página, explicará un poco las preguntas de por qué yo desarrollé la medicina, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, muchas gracias. Ya, Perfecto. doctor, muchas gracias por orientarnos porque la gente está curiosísima por saber más de usted, doctor. Le paso al Está señor. curiosísima, ¿no? Por saber de dónde venimos y, o sea, hacia dónde vamos. ¿Y a dónde vamos? Sobre todo, ¿a dónde vamos? Gracias, gracias. Muy bien, es muy interesante estos temas, son prácticamente temas que la humanidad por toda su existencia siempre ha preguntado, ¿no? ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Y las religiones muchas veces nos han dividido en ese sentido. Unos dicen otra cosa, otros dicen otra. Muy bien, ya nos despedimos. Está usted viendo y escuchando la octava expo literaria de escritores, narradores y poetas y también de músicos y compositores que muy pronto se van a presentar aquí. Es un placer haber tenido al doctor Bernardo Ebri. Es un placer haberlo tenido aquí. Aprendimos bastante cada día en esta expo literaria. A todos ustedes los que están presentes, un abrazo virtual desde los Estados Unidos y que pasen todos ustedes muy buenas tardes, Gracias, buenas doctor. noches, buenos Buenas días. tardes. Gracias. Hasta luego.